¿Alguna vez has pensado en el poder que tiene el silencio? No el silencio accidental, no esos momentos incómodos donde no sabes qué decir, sino el silencio elegido, disciplinado, convertido en arma y escudo al mismo tiempo. En la Orden del Temple, el silencio no era simplemente una regla más entre tantas otras. Era el cimiento invisible sobre el cual se construía toda la hermandad, la argamasa espiritual que unía a estos guerreros santos en una comunión más profunda que cualquier palabra. Imagínate de nuevo en esa encomienda templaria, con las primeras oraciones del día ya cumplidas, el estómago vacío, esperando el desayuno que aún no llegará por horas. Caminas por los pasillos de piedra y observas a tus hermanos. Decenas de hombres se mueven a tu alrededor, cada uno ocupado en sus tareas, pero nadie habla. El único sonido que escuchas es el roce de las sandalias contra el suelo, el tintineo ocasional de una hebilla metálica, el distante relincho de un caballo en las cuadras. Es como si habitaras un mundo fantasmal, poblado por sombras que se deslizan en perfecta coordinación, sin necesidad de palabras. La regla es clara, inquebrantablemente clara. El silencio debe mantenerse en lugares y momentos específicos que están grabados en la mente de cada templario como si fueran mandamientos divinos. En la capilla, por supuesto, donde cada susurro sería una profanación del espacio sagrado. En el dormitorio común, donde el descanso de tus hermanos es tan sagrado como la oración. Y sobre todo, durante las comidas en el refectorio, ese gran salón donde decenas de guerreros se reúnen para alimentar el cuerpo mientras ayunan de... Pero el silencio templario va más allá de simplemente cerrar la boca. Es un silencio activo, consciente, lleno de significado. Porque aunque tus labios no puedan moverse, tus manos sí pueden hablar. Los templarios desarrollaron todo un lenguaje de gestos, una gramática silenciosa, donde cada movimiento de dedos, cada inclinación de cabeza, cada señal con la mano, transmitía órdenes, peticiones, advertencias. Un simple gesto podía significar «pasa el pan». Otro indicaba «necesito agua». Un tercero advertía peligro en el horizonte. Era como si los hermanos compartieran una lengua secreta que solo ellos comprendían, invisible para los ojos profanos que pudieran observarlos. ¿Y sabes por qué este silencio era tan crucial? Porque forjaba algo que ningún entrenamiento militar podía lograr por sí solo: una unidad absoluta de propósito y pensamiento. Cuando no puedes expresar tus opiniones personales, cuando no puedes quejarte, cuando no puedes chismorrear o murmurar críticas, tu ego individual comienza a disolverse. Te conviertes en parte de algo más grande que tú mismo. El yo desaparece y solo queda el nosotros, la orden, la misión sagrada. En el campo de batalla, este silencio entrenado se transformaba en ventaja táctica devastadora. Mientras otros ejércitos gritaban órdenes, creaban confusión con voces contradictorias y alertaban al enemigo de sus movimientos, los templarios se comunicaban con gestos precisos, ejecutando maniobras complejas sin pronunciar una sola palabra. Eran como un único organismo de acero y fe, cada parte moviéndose en perfecta sincronización con las demás. Sus enemigos los llamaban fantasmas, demonios silenciosos que aparecían y desaparecían sin previo aviso, que atacaban con una coordinación sobrenatural que parecía obra de magia oscura. Pero el silencio también tenía su costo. Imagina pasar semanas, meses enteros, sin poder expresar tus miedos, tus dudas, tus anhelos, sin poder compartir una broma con el hermano que cabalga a tu lado, sin poder contarle tu historia al novicio que te mira con admiración. El silencio te aísla incluso
mientras estás rodeado de hermanos. Te obliga a vivir dentro de tu propia mente, a enfrentar tus demonios internos sin el consuelo de una conversación amistosa. Y la regla no perdona las transgresiones. Hablar cuando está prohibido, murmurar en el dormitorio, susurrar durante las comidas, todo esto se consideraba falta grave. Dependiendo de la severidad, podía ser castigado con ayunos adicionales, con penitencias humillantes, con la pérdida temporal de tu manto blanco, ese símbolo de tu identidad templaria. En casos extremos, podía ser expulsado de la orden, condenado a vagar por el mundo como un hombre marcado, rechazado por aquellos que juraste servir. Pero había excepciones, pequeñas grietas en el muro del silencio donde la palabra estaba permitida. Durante las sesiones del capítulo, esas reuniones donde todos los hermanos de una encomienda se congregaban para discutir asuntos de la orden, podías hablar, pero solo si el maestre o el comandante te concedía permiso. Levantabas la mano, esperabas su gesto de asentimiento y solo entonces podías alzar la voz. También durante las confesiones con los capellanes, en esos momentos íntimos donde exponías tus pecados y recibías absolución, las palabras fluían libremente, aunque siempre en voz baja, siempre con reverencia. Y cuando estabas fuera de los muros de la encomienda, cuando cabalgabas en misión o patrullabas los caminos en busca de peregrinos que proteger, el silencio se relajaba un poco. Podías hablar con tus hermanos de armas, intercambiar información táctica, advertir sobre peligros. Pero incluso entonces, incluso en esos momentos de relativa libertad, la regla aconsejaba moderación. Nada de conversaciones frívolas, nada de risas descontroladas, nada de palabras vacías que no sirvieran al propósito sagrado de la misión. El silencio también se extendía a las horas nocturnas, esas largas vigilias donde algunos hermanos permanecían despiertos, custodiando la encomienda mientras otros dormían. Los guardianes nocturnos caminaban por las murallas sin hacer ruido, sus ojos escrutando la oscuridad en busca de amenazas, sus oídos aguzados captando cada sonido inusual. Si detectaban peligro, no gritaban alarmas, usaban señales preestablecidas, toques específicos de campana, golpes de tambor codificados, o corrían silenciosamente a despertar al comandante con un toque en el hombro. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes sentir ese silencio pesado, denso, que envuelve cada hora del día y de la noche? No es el silencio pacífico de un bosque en calma o la quietud reconfortante de una biblioteca. Es un silencio disciplinado, cargado de tensión contenida, de palabras no dichas, de emociones reprimidas. Es un silencio que moldea caracteres, que forja voluntades de hierro, que transforma hombres comunes en instrumentos perfectos de una causa que trasciende sus vidas individuales. Y en ese silencio perpetuo algo extraordinario sucedía. Los templarios desarrollaban una sensibilidad especial, una capacidad casi mística para leer las intenciones de sus hermanos sin necesidad de palabras. Podían detectar cuando un compañero estaba herido simplemente por su forma de caminar. Sabían cuando alguien luchaba con dudas espirituales solo observando sus ojos durante la oración. Se comunicaban en un nivel más profundo que el lenguaje verbal, en un plano donde las almas se tocaban directamente sin la interferencia ruidosa de las palabras. Este era el verdadero poder del silencio templario. No era simplemente una regla disciplinaria impuesta desde arriba, sino una herramienta de transformación espiritual. En el silencio aprendías a escuchar la voz de Dios con más claridad. En el silencio
tus oraciones ganaban profundidad y sinceridad. En el silencio, la hermandad se convertía en algo más que camaradería militar. Se transformaba en comunión mística. Ahora que conoces el poder del silencio que unía a estos guerreros santos, ahora que has sentido el peso de las palabras no dichas y la fuerza de los gestos sagrados, prepárate para descubrir algo aún más fundamental. Porque en el próximo capítulo te llevaré al corazón mismo de la vida templaria, el refectorio, donde el pan y la sal adquieren significados que van mucho más allá del simple alimento. Allí verás cómo hasta el acto más mundano de comer se convierte en ritual sagrado. ¿Alguna vez has permanecido despierto en la más profunda oscuridad de la noche, cuando el mundo entero parece dormir, excepto tú? Esa soledad absoluta, ese silencio pesado que te envuelve como un manto invisible, esa sensación de ser el único ser consciente en un universo dormido. Para los templarios, las vigilias nocturnas no eran accidentes del insomnio ni castigos crueles, sino sacrificios sagrados, ofrendas de sueño entregadas a Dios, con la misma devoción con que ofrecían sus espadas en el campo de batalla. La noche en una encomienda templaria nunca duerme completamente. Mientras la mayoría de los hermanos yacen en sus jergones sencillos, rendidos por la extenuación del día, otros permanecen despiertos. Algunos montan guardia en las murallas, sus siluetas apenas visibles contra el cielo, estrellado, sus ojos escrutando la oscuridad en busca de amenazas que raramente llegan. Otros están arrodillados en la capilla, sumergidos en oración perpetua, manteniendo viva la conexión entre la tierra y el cielo, incluso cuando el resto del mundo descansa. Imagínate despertando en plena madrugada, no porque la campana te llame a maitines, sino porque hoy te corresponde la vigilia. Te levantas en completo silencio para no disturbar el sueño de tus hermanos. El frío de la piedra penetra tus pies descalzos mientras buscas tus sandalias en la penumbra. Te envuelves en tu manto blanco, ese símbolo de pureza que te acompaña incluso en las horas más oscuras, y caminas por los pasillos desiertos hacia tu puesto asignado. Si te toca guardia en las murallas, subes por las escaleras estrechas de piedra hasta alcanzar el adarve. El viento nocturno azota tu rostro, trayendo consigo el olor de los campos circundantes, el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres que crecen más allá de los muros. Desde aquí arriba, el mundo se extiende ante ti como un mar de tinieblas salpicado de sombras más oscuras que marcan árboles, colinas, caminos. La luna, cuando está presente, baña todo con su luz plateada y fantasmal. Cuando no hay luna, la oscuridad es absoluta, rota únicamente por las estrellas que brillan con una intensidad que los habitantes de ciudades modernas nunca conocerán. Caminas lentamente por el adarve, tus pasos medidos y silenciosos. Cada cierto tiempo te detienes, escuchas con atención absoluta. Un búho ulula en la distancia. Las hojas susurran mecidas por la brisa. Quizás un zorro cruza los campos en busca de presas nocturnas. Aprendes a distinguir cada sonido, a identificar qué es normal y qué podría ser peligroso. El crujido de una rama rota bajo un pie humano suena diferente al que hace un animal. El tintineo metálico de un arma mal ajustada es inconfundible incluso a gran distancia. Pero las vigilias más profundas, las más transformadoras espiritualmente, no son las de las murallas, sino las de la capilla. Cuando te toca vigilia de oración, entras en ese espacio sagrado iluminado apenas por unas pocas velas que proyectan sombras danzantes sobre los muros de piedra. El olor del incienso del día anterior aún flota en el aire, mezclado con el aroma frío y húmedo de la piedra antigua.
El altar brilla tenuemente, los objetos sagrados apenas visibles en la penumbra. Te arrodillas sobre la piedra fría. No hay cojines, no hay comodidades que ablanden esta penitencia. Tus rodillas presionan directamente contra el suelo duro, y después de unos minutos comienza el dolor. Un dolor sordo que se intensifica gradualmente hasta convertirse en un tormento constante. Pero no te mueves. Permaneces inmóvil, las manos juntas en oración, la cabeza inclinada, los labios murmurando Padre Nuestros en una letanía interminable. Las horas pasan con una lentitud agónica. Tus párpados pesan como si fueran de plomo. Tu mente se nubla, los pensamientos se vuelven confusos. Las fronteras entre vigilia y sueño se difuminan. A veces caes en una especie de trance, un estado intermedio donde no estás completamente despierto ni completamente dormido. En esos momentos, algunos templarios juraban tener visiones. Veían ángeles descendiendo desde lo alto de la capilla, escuchaban voces celestiales susurrando secretos divinos, sentían la presencia de Dios con una intensidad casi insoportable. ¿Eran reales estas visiones? ¿O simplemente alucinaciones producidas por la privación de sueño, el ayuno prolongado y el dolor físico constante? Nadie lo sabe con certeza. Pero para los templarios que las experimentaban, eran tan reales como las piedras bajo sus rodillas, tan verdaderas como el amanecer que eventualmente llegaría. Estas visiones les daban fuerza, renovaban su fe, les recordaban por qué habían elegido este camino imposible de monje guerrero. Durante las vigilias nocturnas también se velaban las armas de los hermanos caídos. Cuando un templario moría, sus armas se colocaban en la capilla y otros hermanos las custodiaban durante toda la noche, rezando por el alma del difunto. La espada del caído se apoyaba contra el altar. Su manto blanco se extendía sobre el suelo de piedra. Su cinturón y sus espuelas se disponían ceremonialmente. Y tú, arrodillado junto a estos objetos que un día fueron extensiones de tu hermano, rezabas por su salvación eterna. Estas vigilias fúnebres tenían un peso especial, una solemnidad que iba más allá de las oraciones rutinarias. Recordabas al hermano caído, sus gestos, su forma de caminar, sus ojos durante las oraciones matutinas. Recordabas cómo empuñaba esa espada que ahora yacía silenciosa contra el altar, cómo ese manto blanco ondeaba a su espalda cuando cabalgaba. Y sabías, con certeza absoluta, que algún día otros hermanos velarían tus propias armas de la misma manera, rezando por tu alma, con la misma devoción con que tú rezabas ahora. La vigilia también servía como entrenamiento mental. En el campo de batalla, un templario debía mantenerse alerta durante horas, a veces días enteros, sin poder dormir mientras el enemigo acechaba. Las vigilias nocturnas en la encomienda preparaban tu mente para esa resistencia extrema. Aprendías a funcionar con sueño mínimo, a mantener la concentración, incluso cuando el cansancio te nublaba los sentidos, a ignorar las protestas de tu cuerpo que suplicaba descanso. Algunos templarios desarrollaban técnicas especiales para mantenerse despiertos durante las vigilias más largas. Rezaban de pie en lugar de arrodillados. Caminaban lentamente alrededor de la capilla. Se mojaban la cara con agua fría del aguamanil sagrado. Los más disciplinados podían permanecer inmóviles durante horas, entrando en un estado de meditación profunda donde el dolor físico desaparecía y sólo quedaba la oración pura, la comunión directa con lo divino. Y cuando finalmente llegaba el amanecer, cuando las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por las ventanas de la capilla, tiñendo todo
de tonos rosados y dorados, sentías algo inexplicable. Agotamiento absoluto, sí, pero también una extraña euforia, un sentimiento de logro que ninguna batalla ganada podía igualar. Habías ofrecido tu sueño a Dios, habías sacrificado tu comodidad en el altar de la fe, habías mantenido la vigilia mientras el mundo dormía. Y en ese momento, con las rodillas doloridas y los ojos ardiendo de cansancio, te sentías más cerca de lo divino que nunca. La campana sonaba llamando a maitines y los demás hermanos comenzaban a despertar, ignorantes del sacrificio que tú habías hecho durante la noche. Ellos habían dormido mientras tú velabas, ellos habían descansado mientras tú orabas, pero no había orgullo en tu corazón, no había resentimiento, porque sabías que mañana serían ellos quienes velarían mientras tú dormías. La vigilia era compartida, rotativa, equitativa. Todos sufrían por igual, todos sacrificaban por igual, todos servían por igual. Las vigilias nocturnas también tenían un propósito táctico más allá del espiritual. Una encomienda templaria era fortaleza militar tanto como monasterio, y las fortalezas necesitan guardias constantes. Los enemigos de la orden eran muchos, envidiosos que codiciaban sus riquezas, bandidos que buscaban saquear sus bodegas, incluso señores feudales ambiciosos que miraban con deseo sus tierras. Las murallas debían vigilarse siempre, cada noche, sin excepción. Y más allá de las amenazas humanas, estaban las espirituales. Los templarios creían firmemente que las fuerzas del mal eran más activas durante la noche, que los demonios vagaban en la oscuridad buscando almas que corromper. Mantener una vigilia de oración constante en la capilla era una forma de protección espiritual, un escudo invisible que repelía las influencias malignas. La luz de las velas sagradas, las palabras de los padrenuestros susurrados incansablemente, la presencia devota de los hermanos arrodillados, todo esto creaba una barrera que ninguna fuerza oscura podía penetrar. Ahora que has sentido el peso de las vigilias nocturnas, ahora que has experimentado ese cansancio absoluto, mezclado con exaltación espiritual, ahora que has velado las armas de hermanos caídos y mantenido guardia en murallas azotadas por el viento, te falta conocer un último secreto. En el capítulo final descubrirás los misterios ocultos en el manto blanco que vistes, en la cruz roja que llevas sobre el corazón, en cada elemento del hábito templario, que no es simple vestimenta, sino código sagrado, lenguaje secreto que sólo los iniciados comprenden plenamente. ¿Has notado alguna vez cómo la ropa que vistes te transforma? ¿Cómo un uniforme cambia tu postura? ¿Cómo ciertos colores afectan tu ánimo? ¿Cómo determinadas prendas te hacen sentir poderoso o vulnerable? Para los templarios el hábito no era simplemente vestimenta. Era identidad, era armadura espiritual, era declaración de principios tejida en lino y lana. Cada elemento del uniforme templario guardaba significados profundos que trascendían lo meramente funcional, símbolos sagrados que hablaban un lenguaje silencioso, comprensible, solo para quienes habían jurado los votos sagrados. El manto blanco. Empecemos por ahí, por esa prenda que define visualmente a un templario más que cualquier otra. No todos los miembros de la orden podían vestirlo. Solo los caballeros, aquellos de nacimiento noble, que habían sido armados como guerreros antes de unirse a la orden, tenían el privilegio de llevar el manto blanco. Los sargentos y los hermanos de servicio vestían mantos pardos o negros, útiles y honorables, pero que no portaban el mismo peso simbólico que el blanco inmaculado de los caballeros. ¿Y por qué blanco? Porque el blanco representa pureza,
virginidad, inocencia. En una época donde la mayoría de las prendas eran de colores terrosos o apagados, donde mantener algo limpio era prácticamente imposible, el blanco era un desafío constante. Un manto blanco se ensucia con facilidad, muestra cada mancha, revela cada imperfección. Llevarlo era aceptar una responsabilidad tremenda, la de mantener tu vida tan pura como la tela que cubría tus hombros. Cada vez que mirabas hacia abajo y veías ese blanco resplandeciente, te recordaba tus votos de castidad, tu compromiso con la pureza de cuerpo y alma. El manto se confeccionaba con lana de la mejor calidad, suficientemente gruesa para proteger del frío en invierno, pero diseñada sin ningún lujo innecesario. Sin forros de piel costosa, sin bordados elaborados, sin adornos que pudieran tentar a la vanidad. La regla era explícita: nada de extravagancias, nada de pieles de armiño o tejidos orientales que pudieran despertar orgullo o admiración excesiva. El manto debía ser largo, cayendo hasta los tobillos, envolviéndote completamente en su blancura protectora. Y sobre el corazón, precisamente sobre el lado izquierdo del pecho, la cruz roja. Ese símbolo que se convertiría en la marca más reconocible de los templarios, visible a distancia en el campo de batalla, identificable instantáneamente por amigos y enemigos por igual. La cruz era de color rojo sangre, no un rojo brillante y alegre, sino un rojo profundo, oscuro, que recordaba el sacrificio supremo de Cristo en el Gólgota. La cruz templaria tenía una forma específica, patada, con los brazos que se ensanchaban hacia los extremos, creando una silueta distintiva. Algunos historiadores creen que los 8 puntos de la cruz, formados por sus brazos ensanchados, representaban las 8 bienaventuranzas. Otros sugieren que simbolizaban las 8 virtudes que todo caballero debía cultivar: espiritualidad, vida sencilla, humildad, compasión, justicia, generosidad, diligencia y paciencia. Tal vez ambas interpretaciones eran correctas. Tal vez la cruz contenía múltiples significados que se revelaban gradualmente conforme avanzabas en tu camino espiritual dentro de la orden. Llevar la cruz roja sobre el corazón tenía un significado militar, además del espiritual. En el fragor de la batalla, cuando el polvo y el humo nublaban la visión, cuando el caos reinaba y era imposible distinguir amigo de enemigo, esa cruz roja sobre fondo blanco era un faro. Tus hermanos te reconocían instantáneamente, sabían hacia dónde dirigirse, alrededor de quién reagruparse. La cruz era punto de reunión, señal de identificación, símbolo de hermandad inquebrantable. Pero el hábito templario incluía más elementos, cada uno con su propia carga simbólica. Debajo del manto llevabas una túnica simple, también blanca para los caballeros, que cubría desde los hombros hasta las rodillas. Era prenda funcional, permitiendo libertad de movimiento para montar a caballo o luchar, pero sin ningún elemento decorativo que distrajera de su propósito práctico. Sobre la túnica, un cinturón de cuero ceñía tu cintura, a veces interpretado como símbolo de castidad, recordándote constantemente el voto de pureza que habías jurado. Los calzones eran sencillos, de lino o lana según la estación, y las calzas cubrían tus piernas hasta los muslos. Los zapatos o botas debían ser robustos pero sin adornos, cordones en lugar de hebillas elaboradas, funcionalidad antes que apariencia. La regla especificaba que los templarios no debían llevar zapatos con puntas ridículamente largas. Esa moda absurda que prevalecía entre los nobles, donde las puntas de los zapatos se curvaban hacia arriba y a veces debían atarse a las rodillas. Semejante vanidad
era inaceptable para un guerrero de Cristo. Durante las horas de oración y dentro de la encomienda, muchos templarios llevaban la cabeza cubierta con una cofia simple de lino blanco. Pero la regla permitía el pelo largo y las barbas, a diferencia de otros monjes que debían afeitarse la cabeza en tonsura. El pelo largo era considerado signo de virilidad guerrera, y las barbas espesas se veían como marca de madurez y sabiduría. Sin embargo, no debían caer en excesos, ni melenas elaboradamente peinadas, ni barbas trenzadas con vanidad. Todo debía mantenerse limpio y recortado, funcional sin ser ostentoso. Cuando llegaba el momento de la batalla, el hábito se complementaba con armadura. Primero, una cota de malla que cubría desde la cabeza hasta las rodillas, pesada y sofocante, pero esencial para la supervivencia. Sobre la cota de malla, una sobreveste blanca con la cruz roja, asegurándose de que incluso completamente armado, un templario fuera reconocible. El yelmo podía variar en diseño según la época y la disponibilidad, desde simples cascos cónicos hasta elaborados bacinetes, pero siempre sin decoraciones excesivas. El escudo era redondo u ovalado en los primeros años de la orden. Más tarde adoptaron el escudo de cometa triangular, que ofrecía mejor protección. Pintado de blanco con la cruz roja, el escudo era extensión visual del manto, proclamando tu identidad incluso en la distancia. La espada era tu compañera más preciada, bendecida ceremonialmente, considerada casi sagrada. Algunos templarios le ponían nombres a sus espadas, susurraban oraciones antes de desenvainarlas, las limpiaban ritualmente después de cada combate. Pero había un elemento del hábito que pocos conocían fuera de la orden, un detalle que se mantenía oculto bajo las capas de ropa, una pequeña cuerda o cordón que algunos templarios llevaban atado alrededor del cuerpo, directamente sobre la piel. Era instrumento de penitencia voluntaria, recordatorio constante de los votos, a veces incluso cilicio que causaba incomodidad deliberada para mantener la carne sometida al espíritu. Los días de vestir el hábito por primera vez eran ceremonias solemnes. Cuando un nuevo miembro era aceptado en la orden, después de completar su período de prueba como novicio, se celebraba un ritual donde recibía formalmente el manto blanco. El maestre o su representante colocaba el manto sobre los hombros del nuevo hermano mientras pronunciaba palabras sagradas. En ese momento dejabas de ser quien habías sido. Tu vida anterior moría simbólicamente y renacías como templario, definido completamente por ese manto blanco y esa cruz roja. Perder el manto era el castigo más severo después de la expulsión. Si cometías una falta grave, el maestre podía ordenar que te despojaran temporalmente del manto blanco. Tenías que vestir con ropa común, comer separado de tus hermanos, dormir en un lugar diferente. Era muerte social dentro de la orden, humillación absoluta. Algunos hermanos preferían cualquier otro castigo, incluso latigazos o ayunos prolongados, antes que sufrir la vergüenza de perder el manto, aunque fuera por unos días. El cuidado del hábito era responsabilidad personal de cada templario, aunque los hermanos de servicio ayudaban con el lavado y las reparaciones. Mantener el blanco inmaculado requería esfuerzo constante. Se usaban técnicas especiales de lavado, a veces con ceniza o jabón hecho con grasa animal y lejía. Cualquier mancha visible se consideraba descuido inaceptable, falta de respeto hacia el símbolo sagrado que portabas. Cuando un templario moría, su hábito seguía caminos diferentes según las circunstancias. Si moría en combate defendiendo la fe, su manto ensangrentado a veces se preservaba como reliquia, testimonio de su martirio.
Si moría de vejez o enfermedad en la encomienda, el manto se lavaba ceremonialmente y se entregaba a otro hermano, continuando así su servicio, incluso después de que su portador original hubiera partido. La cruz roja sobre el corazón pasaba de generación en generación de guerreros santos, acumulando historias, batallas, oraciones. Y ahora, después de este largo viaje, después de haber despertado en la oscuridad para los maitines, después de haber guardado silencio durante días enteros, después de haber comido con moderación sagrada, después de haber velado durante noches interminables, después de haber comprendido los misterios del manto blanco y la cruz roja, conoces la verdad sobre la vida templaria. No era gloria, no era aventura romántica, no era poder o riqueza. Era rutina monástica diseñada para pulir el alma, para transformar hombres en instrumentos perfectos de la voluntad divina. Cada oración repetida 1000 veces, cada comida medida con precisión, cada hora de silencio forzado, cada vigilia que desafiaba los límites de la resistencia humana, cada símbolo del hábito que llevabas, todo conspiraba para el mismo propósito: disolver el ego individual y crear algo más grande, una hermandad de guerreros santos capaces de hazañas que ningún ejército ordinario podría lograr. Si esta historia ha despertado algo en ti, si sientes que estas verdades antiguas aún resuenan en el mundo moderno, no olvides suscribirte a Historias de Medianoche. Cada noche exploramos los misterios del pasado, desentrañamos los secretos que el tiempo intentó borrar y mantenemos vivas las llamas de historias que merecen ser recordadas. Únete a esta comunidad de buscadores y juntos seguiremos descubriendo los ecos olvidados de la historia. Y ahora, mientras el amanecer de un nuevo día ilumina las antiguas piedras de encomiendas que aún existen dispersas por Europa, mientras las sombras de los templarios siguen caminando invisible por esos pasillos sagrados, tú llevas contigo el conocimiento de cómo vivían realmente estos guerreros santos. No eran superhombres ni villanos míticos. Eran hombres que eligieron el camino más difícil, que sacrificaron todo por algo más grande que ellos mismos, que encontraron en la rutina monástica su campo de batalla más desafiante. Y su legado perdura no en tesoros escondidos ni reliquias místicas, sino en el ejemplo eterno de lo que la disciplina, la fe y la hermandad pueden lograr cuando se combinan con propósito inquebrantable.